aquí por Múnich ya, y a ver lo que me da tiempo a ver de todo lo que tenía más o menos señaladillo sin por encima, aunque voy mucho a la sorpresa. Pero bueno, cuando veo algo por foto que me gusta, le doy a me gusta en Google Maps y voy para allá y lo veo y ya está. Así es la manera que voy. Y ya está. Y a ver lo que da la tarde, que son ya casi las 4 de la tarde. La Plaza del Rey es una destacada plaza de Múnich, donde se ubican dos museos en posición contrapuesta. Uno de estos museos es la Gliptoteca de Múnich, que se ubica en un edificio de estilo neoclásico que alberga esculturas de arte griego y romano. El museo fue originalmente encargado por el rey bávaro Luis I, para albergar su colección de esculturas de épocas nombradas anteriormente. Y el recorrido termina con el Fauno Barberini. No voy a hacer comentarios al respecto de su postura. La colección estatal de antigüedades es un museo que contiene las colecciones de antigüedades de Baviera, Grecia, Etruria y Roma, aunque las colecciones de esculturas se encuentran en el museo visto anteriormente y las obras creadas en Baviera están en exhibición en un museo separado. Va a salir solecito por fin. La verdad que está bastante bien de visitar, lo que pasa es que en Google Maps pone que valía €1 un museo y resulta que no puedes comprar el ticket por separado, digamos, por si quieres visitar uno sin que tengas que visitar los dos, creo que eran €6. Más en este no tiene donde dejar la mochila, otro euro más. Esta fuente tiene una pila de 25 metros de largo y representa las fuerzas del elemento agua, con la alegoría de la bendición a la izquierda y de la destrucción a la derecha. Mi primera impresión al llegar a Múnich es que parecía un poco fea, después de haber visitado la preciosa Lyon, pero conforme empecé a andar, edificios cada vez más espectaculares empezaron a aparecer, y así llegué a la más que imponente Catedral de Múnich, cuyas torres miden 99 metros. La torre central del nuevo ayuntamiento y la torre de la iglesia de San Peter, situados en la plaza central, no se quedan atrás de las torres de la catedral, midiendo estas 85 y 91 metros de altura respectivamente. Todas estas torres pueden ser vistas desde cualquier punto de la ciudad, debido a que hay una orden del consistorio de Múnich que prohíbe cualquier edificación de más de 100 metros. Y así llegué al mercado, que tiene una superficie de más de 2 hectáreas y donde hay más de 100 puestos que ofrecen literalmente de todo. Bueno, me ha sorprendido un mogollón el mercado, tienen de todo, pero de todo, de todo. No sé, no me lo esperaba para nada, no sé por qué, por mi ignorancia. Y Sartor es una de las 4 puertas principales de la muralla defensiva medieval para proteger la ciudad. En la actualidad solo se conservan 3. Y mientras paseaba llegué a la plaza Max Joseph, donde se encuentra el Teatro Nacional y la residencia de Múnich, que es el anterior Palacio Real de los Reyes de Baviera, siendo el palacio urbano más grande de Alemania y que me hubiera encantado visitar.
Cerca de la plaza se ubica la iglesia de los teatinos y el templo de los generales, que es una galería exterior abierta con varias esculturas. A partir de este momento el audio de la cámara se jodió, pero no me di cuenta, aunque pensándolo ahora, lo mismo es mejor para ustedes. Este parque es realmente bonito y en el centro se encuentra el pabellón dedicado a la diosa Diana, construido en 1615. Y en la parte posterior del parque se encuentra la espectacular Cancillería de Baviera. Y de repente me encontré con una manifestación. Qué pena que el audio no funcionara. Y me quedé con la duda de cuál era el motivo de la manifestación, ya que no entendía un carajo de lo que decían. Al final de esta calle podía ver la Puerta del Triunfo, y en el camino me encontré con la iglesia de San Luis, la cual tiene un impresionante fresco en el altar. Y en la Puerta del Triunfo decidí volver al hostel, ya que tenía que andar un par de kilómetros. Y estas son las pintas que llevaba. Al día siguiente fui a Dachau, que está a unos 13 kilómetros al noroeste de Múnich, a visitar el memorial del campo de concentración de dicho pueblo. La entrada es gratuita, recomiendo la visita, ya que está muy cerquita de Múnich y es muy fácil llegar a través de transporte público. En el memorial pasé toda la mañana, ya que hay una cantidad enorme de información acerca de todo, como por ejemplo cómo evolucionó el funcionamiento del campo durante los años que estuvo activo, la propaganda de la época, documentos oficiales, efectos personales de los prisioneros, experimentos médicos, testimonios, historias personales, juicios posteriores a la guerra y un largo etcétera. No os puedo mostrar imágenes debido a que está prohibido. Y a la tarde volví a Múnich. Bueno, ya funciona el micro otra vez, no sé cómo lo he hecho, pero en fin, guay. Y nada, como veis hay mogollón de bicicletas también por todos sitios. No llega al nivel de Ámsterdam, pero vaya, es una locura. A veces tienes que ir cuidado por la acera porque te quitan del tabaco, vaya. Karlstor es otra de las puertas de la fortificación medieval que todavía existen. Este edificio histórico es el lugar de rezo y encuentro de la congregación de los hombres marianos. Y la verdad que su interior es realmente bonito. Lo siguiente que me encontré es la iglesia de San Miguel. Y la verdad que me parece todo tan exageradamente grande. Con esto decidí dar un paseo por el río. Bueno, los patinetes cuando los ves así tienen una razón. Yo me acuerdo cuando estuve en Berlín que me explicaron, va por alquiler. No sé si va por el rollo de la app, la aplicación o algo así. Pero entonces la gente lo deja donde pille y ya llegará otro y simplemente lo cojan, que parezca que está rumbeado ahí, que eso es porque alguien la ha dejado, ya lo cogerá otro en alquiler. Una cosa que me ha sorprendido es que no he visto ni una fuente para beber agua. Por ejemplo, Lyon estaba lleno de fuentes para beber. Y otra cosa que papeleras, pocas. Es verdad que todo está muy limpio, pero poquitas papeleras he visto. Este monumento tiene 38 metros de altura y fue construido en 1899 para conmemorar los 25 años del fin de la guerra franco-prusiana.
Englisher Garden es uno de los parques urbanos más grandes del mundo. El nombre se refiere a su forma de jardín inglés de paisaje informal, un estilo popular en Inglaterra desde mediados del siglo XVIII hasta principios del siglo XIX. Este monóptero tiene 16 metros de altura y es un templo circular de estilo griego, ubicado en una colina artificial de este parque. Me encanta este hombre. Hola.